La idea ahora era, si por ahí no se me escucha, me pasan la voz, era hacer el asunto de CFTs en dos dimensiones. Entonces, esta es, bueno, no me dio mucho tiempo para preparar hasta donde quería llegar, que es cuantización, pero vamos a ver algunos detalles por ahí y luego la otra siguiente así en virtual, porque lamentablemente ya empecé, ya retomé trabajo, entonces me queda poco tiempo, poco espacio para ir hasta la universidad, pero lo puedo hacer virtual. Voy a hacer CFT en dos dimensiones, entonces la primera cosa es un poquito un recordatorio. Cuando hicimos CFTs de dimensiones en general, ¿ya? Nos quedó una condición. Acuérdense que cuando teníamos una CFT cualquiera, teníamos este asunto. Teníamos, bueno, esto puede ir arriba o abajo, eso mismo. Un cambio de coordenadas más una función aquí, ¿ya? En esta función, cuando trabajamos en D mayor a 2, esta función aquí contenía pues las traslaciones, vamos a poner aquí, traslaciones, tenía rotaciones, tenía dilataciones y tenía transformaciones especiales conformes, ¿ya? Que correspondían aquí a una combinación de transformaciones que eran una traslación primero, luego hacías una inversión y luego hacías una traslación otra vez, ¿ya? Entonces, la novedad en una teoría conforme, con simetría conforme en dimensiones, en cualquier dimensión mayor a 2, eran estas dos nuevas transformaciones, ¿ya? Lo que tú tenías acá era el grupo de Poincaré, el Poincaré conocido, traslaciones y rotaciones en espacio-tiempo. Ya este mu, si estamos trabajando en Minkowski, es 0, 1, 2, 3, etcétera, hasta d menos uno. Y si estaríamos trabajando en euclidiano, esto es Minkowski y esto es en euclidiano. Estaríamos trabajando de uno, 2 hasta d, ¿ya? No hay mucha diferencia ahí, como ya lo había dicho un par de veces. La única cosa es, no solamente para este tema, sino en general, si haces relatividad general o especial, o haces electromagnetismo, o haces teoría cuántica de campos, modelo estándar, física de partículas, teoría de cuerdas, lo que tú quieras, es que siempre tienes que fijarte, lo primero es en la convención que están usando. Si estás trabajando en Minkowski, si estás trabajando en euclidiano. ¿Ya? Algunas teorías se trabajan mejor en euclidiano, otras en Minkowski. Usualmente en física de partículas o en teoría de campos se hace Minkowski, a menos que se haga énfasis en un tratamiento euclidiano para aprovechar ciertas propiedades, que es lo que justo vamos a hacer aquí, ¿ya? Eh, Cuando trabajábamos en CFTs en D dimensiones, esta función que está acá estamos trabajando en espacio plano, primera cosa. Entonces nuestra métrica es simplemente tu Minkowski, sí, tu métrica de Minkowski, tu métrica plana, ¿ya? Que puede ser todos unos o algunos elementos de la diagonal menos uno y el resto unos o viceversa, ¿ya? Pero estamos trabajando en espacio plano. Entonces, lo que nos había quedado en general era esta condición de mu, nu, de nu, mu, y esto era igual a dos veces de aquí, el número de dimensiones, y este producto aquí, ¿ya? Ya, esto de acá, si no estás familiarizado, es pues esto de aquí, ¿ya? Y si no estás familiarizado aún más con esto, pues es simplemente de mu, nu, n mu nu, ¿ya? Contraído y sumado en uno a uno, este 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, etcétera, ¿ya? Entonces, y aquí falta la métrica, mu nu, acá está. Entonces, eso nos había quedado en general, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si vamos a dos dimensiones? ¿Y qué pasa si en particular nos vamos a euclidiano? Donde en dos dimensiones nuestra métrica es algo así, uno, uno, ¿ya? Entonces, bueno, en este caso, el mu cero
y el mu 1. Como les había dicho, estamos trabajando en euclidiano, así que en tu mente tiene que aparecer que esto, bueno, este es el cero usual que se le coloca el tiempo, pero será la coordenada 1 y esto de acá será la coordenada 2. Ya, algunos libros siguen manteniendo, inclusive en euclidiano, la notación de 0, de 0, 1 hasta d menos 1, y algunos otros empiezan de 1. ¿Ya? Entonces, si estamos trabajando en euclidiano, esto es algo que podría pasarte. Pero siempre tienes que tener presente que en el caso euclidiano no hay ningún signo menos aquí. Ya, entonces, si tú aplicas esta métrica, el caso euclidiano, a la condición de conforme que habíamos estado mirando, entonces tú vas a tener varias posibilidades, ¿ya? La primera posibilidad es que esto sea 0 y esto sea 1. Entonces acaba siendo, bueno, lo contrario del segundo término. Entonces te va a quedar así. 0, 1, de 1 es 0, y esto de acá sería pues el 0, 1, que acá no está, ¿no? Entonces esto de acá es 0. Listo. Primera condición. Estamos haciendo componente por componente porque en dos dimensiones pues no hay muchas posibilidades de error, ¿cierto? Porque solamente tenemos dos, dos coordenadas. Ya, entonces, ¿qué pasa en el segundo caso? Tenemos el caso 0, 0 y el caso 1, 1. Entonces vamos con el caso 0, 0. El caso 0, 0 es una cosa así. 0 es 0. Bueno, aquí es 2, entonces 2 sobre 2 queda 1 y me queda esta contracción aquí. ¿Ya? Ese es el caso 0, 0. Bueno, y el en eta 0, 0 es 1. Entonces acá hay un 1. ¿Ya? Y el caso 1, 1, lo mismo. Esto es 1, esto es 1, esto es 1, esto es 1, esto es otra vez lo mismo contraído y esto también es 1. Ya. Tú no sabes qué es esto de aquí. Lo único que sabes es que estos dos son iguales. Entonces, conclusión de la segunda condición. Estos dos tienen que ser iguales. ¿Ya? Ahí está tu primera conclusión. Y la otra conclusión acá es esto de aquí. 1 menos de 1 es 0. ¿Ya? Ahí está. Entonces, en dos dimensiones tenemos estas dos condiciones para esta función epsilon que nos está haciendo el cambio de variable, o bueno, formalmente el difeomorfismo, ¿no? El cambio sí, el cambio de coordenada. X más epsilon, ¿ya? Entonces, este epsilon acá, en dos dimensiones, tiene estas dos condiciones de aquí, ¿ya? Pero luego tú te vas a fijar en un detalle. Te vas a fijar que estas condiciones se pueden escribir, bueno, básicamente las voy a escribir igual. Me va a quedar esto de aquí, de 1, epsilon 1. Aquí es de 1, epsilon 0, menos la derivada con respecto a la coordenada 0. Y ahí está. Entonces, esto de acá, si recuerdas un poquito de tu variable compleja de métodos matemáticos, esto de acá son las condiciones de Cauchy-Riemann, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que si estás trabajando, acuérdate, estás trabajando la teoría conforme o estás buscando cuáles son esas funciones para el caso conforme en dos dimensiones. Acá está tu x0 y aquí está tu x1, o viceversa, los puedes colocar igual porque al final es euclidiano, ¿cierto? Entonces, son las coordenadas del plano R2, ¿ya? R2. Entonces, ¿qué pasa acá? Que lo que te aparece aquí son las condiciones de Cauchy-Riemann que te sugieren, déjame ver por aquí ya, que te sugieren trabajar en variable compleja. Entonces tú dices, ok, vamos a hacer la promoción de esto a variable compleja, a ver qué cosa podemos aprovechar de todo esto. Entonces, esta función epsilon que está aquí, ahora va a depender de x0 y x1. Vamos a dividirla en dos partes. Una parte 0 y otra parte 1. ¿Ya? Entonces, estás complexificando aquí. Ese es el nombre de esto. Estás promoviendo tu función que en principio era real,
estás promoviendo la variable compleja, ¿ya? Un ratito aquí. Ya, listo. Entonces, lo mismo vas a hacer con las coordenadas. Vas a tener las coordenadas z, vamos a llamarla z, y esa z va a ser la composición del x0 y x1. ¿Ya? Y al mismo tiempo, como compañera, vas a tener al z primado, el conjugado, x0, perdón, aquí, menos, eh, menos x1, con una i aquí al frente. ¿Ya? Parte real, parte imaginaria. Entonces, ¿qué significa estas condiciones? Si esto de aquí se cumple, quiere decir que esta función, o sea, ahora esto de aquí, bajo estas condiciones, esto se promueve a esta función, ¿ya? De variable compleja. Entonces, estas condiciones de Cauchy-Riemann significa que esta función es analítica, ¿ya? Otro nombre para eso, holomórfica o regular. La primera cosa que tú debes, en lo que debes pensar, si te digo que una función en variable compleja es analítica, significa que la puedes escribir en forma de serie, ¿ya? Y, bueno, de extra, que puedes hacerle, pues, las derivadas que tú quieras, ¿ya? Derivable. Entonces, estas condiciones te están asegurando que nuestra función se puede escribir como una serie. Le puedes hacer expansión en serie, que es lo que vamos a hacer en un ratito, ¿ya? Entonces, ya tenemos un poquito el inicio de qué es lo que pasa con nuestra función en dos dimensiones, para nuestras FT en dos dimensiones. Entonces, vamos a hacer ahora la conversión de las derivadas, porque necesitamos hacer derivadas, necesitamos hacer quizás más adelante pues un par de integrales, pero primero las derivadas para ver cómo lucen los operadores diferenciales. Acuérdate, cuando estábamos en D mayor a 2, nosotros ¿qué cosa teníamos? Teníamos la traslación, P, teníamos la rotación, teníamos la dilatación y las transformaciones especiales conformes, ¿ya? Estos, al final, estos son operadores diferenciales, o sea, operadores hechos de derivadas. Esta es una derivada simple, esta es una regla de derivadas, esta es una derivada contraída y eso también está en términos de derivadas, ¿ya? Un conjunto de derivadas que implican pues una traslación, básicamente una traslación y una dilatación son las que están envueltas en este generador aquí. Pero sigue siendo un operador de tipo diferencial, ¿ya? Entonces, queremos saber cómo lucen las derivadas, entonces vas a escribir acá el x0, vas a hacer la inversa, vas a decir z más z conjugado sobre 2 es tu x0, y al mismo tiempo tu x1 es z menos z conjugado sobre 2 veces i, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa vas a hacer con esto? Pues vas a componer tus derivadas, ¿ya? Vas a decir, pues bueno, quiero la derivada con respecto a z, esto lo voy a escribir simplemente así, ¿ya? Porque solamente tenemos una coordenada aquí. Y en este caso, bueno, tenemos una coordenada z, sí, compuesta de las dos coordenadas cartesianas originales, pero como compañera de esta derivada z, vamos a tener la derivada con respecto a z primado, ¿ya? Pero esto de acá es simplemente nuestra cadenita, es esto de acá. Es x1, z y x1, ¿ya? Entonces, si tú escribes bien esto y haces lo mismo para el z primado, o sea, para el z primado, al que si quieres en algunos textos por ahí lo llaman así, ya va a ser la misma idea acá, tú vas a llegar a estas expresiones. La derivada con respecto a esta variable, o simplemente escrito de esta manera, es un medio de la derivada con respecto a x0, a la que escribo así, y de esta forma, ya con respecto a x1 anterior. Esta es la relación entre nuestras variables complejas y las variables reales originales. ¿Ya? Entonces, ahora estamos trabajando con un plano complejo. En realidad, no es solamente un plano complejo, es un plano complejo duplicado, ¿ya? Porque aquí, si bien has promovido R2
al plano complejo, las funciones con las que tú estás trabajando se promueven al plano complejo duplicado. Quiero decir, vas a tener una coordenada z y otra coordenada z, si quieres lo llamas así, en el espacio conjugado. ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, tienes aquí la derivada z conjugada, o la llamas así si quieres, y esto es un medio de 0 más i veces de 1. ¿Ya? Esa es la relación que vas a hacer. Ya, entonces, así va la cosa. Déjame ver si por ahí hay algún comentario. No. Entonces, avanzamos. Listo. Entonces, ¿cómo compruebas que estás haciendo bien el trabajo? Pues debes esperar que esta derivada sea 1, ¿cierto? Y tienes que esperar que esto de aquí sea 0. Así como si le haces esto, es 0. Y si haces esto, es 1. Perdón, aquí. Es 1, ¿cierto? Así como cuando, es como si yo te dijera, pues deriva esto con respecto a x, x. Pues eso es obviamente 1, etcétera. Entonces, si tú haces esta operación, esta derivada, se le aplicas a lo que vale z, te va a salir 1, sin dudas. ¿Ya? Y lo mismo para este caso, lo mismo para este caso y lo mismo para este caso. Entonces tus derivadas están bien. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si esta función acá es holomórfica, como lo habíamos dicho? O sea, esto de aquí, por las condiciones de CFT en 2D, es holomórfica. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que tú puedes decir que esta función, z más epsilon z, también es holomórfica, ¿cierto? Porque simplemente está sumando esta función, que es holomórfica, obviamente, es simplemente una de las variables complejas, más una función que por condición está asegurada como holomórfica. Entonces, esta función f es holomórfica, ¿ya? Vamos a ver qué se puede hacer con eso. Esta sería la función que estamos buscando, sobre la que vamos a imponer algunas condiciones en un rato. Aquí. Otra cosa, queremos saber cuál es la métrica, ya en en nuestro nuevo sistema de coordenadas ya complejo. Entonces tú dices, bueno, tengo acá mi métrica cartesiana, plana, simplemente es esto. Ahí está, 1, 1, ¿ya? Entonces, si tú haces el cambio de coordenadas, aquí hay algunos pasos que tú podrías seguir luego en práctica. Esto de acá se convierte en simplemente esto, ¿ya? Z y Z barra. ¿Qué significa eso para tu métrica? Que la métrica que tú tenías antes, el MUNU 1, 1, 0, 0, se promueve a esta métrica, ¿ya? 0, 1 medio, 0. ¿Ya? Y te puedes convencer fácilmente de que ese es el caso, porque, bueno, tienes esto, pero esto es como si yo te dijera 1 medio más 1 medio de z, z barra aquí, ¿cierto? Pero como estos dos son intercambiables, entonces por eso te queda 1, o sea, te queda esto de aquí. Eso, ese truco por ahí lo has hecho en relatividad especial o relatividad general para deducir cuáles son los términos de la métrica a partir de tu elemento de línea. Entonces, ya, tienes aquí tu métrica. Esta métrica te va a servir como para lo que sirve la métrica plana, la cartesiana también, para subir y bajar índices. Ya eso lo podemos ver después. Entonces, ya tenemos todo lo necesario. Ahora queremos ver cuál es la transformación de la métrica. Acuérdate qué cosa teníamos en CFT normal. Teníamos que si hacíamos una transformación conforme sobre la métrica, esta respondía con un factor aquí al frente, ¿ya? Multiplicando a la métrica antigua. ¿Cómo responde esto para nuestro caso? A ver, déjame mover acá. Ya.
Entonces, si tú quieres hacer un cambio, vas a hacer el cambio sobre cada una de las coordenadas. Entonces vas a aplicar cambio, vas a usar esta función aquí. Este es tu cambio. O sea, básicamente lo que te estoy diciendo es, esta es la forma finita de esta forma infinitesimal. Entonces es básicamente z' es una función holomórfica o regular del z anterior. ¿Ya? Ese es el cambio de coordenadas. Aquí está. Entonces, si yo quiero hacer el cambio de métrica, entonces necesito la derivada de la función f con respecto a z, ¿ya? Pero como mi métrica tiene dos componentes porque es un tensor de rango 2, entonces necesito el correspondiente a la otra. Esto es mu y esto es z y z barra. Ya, entonces ya hice el cambio con respecto a ella, ahora falta el cambio con respecto a ella. Entonces me va a quedar el conjugado, ya, porque si tengo la forma regular, tengo la forma conjugada. Y con respecto a bueno, la variable de lo que depende, que debe ser la forma z conjugada. Ya. Y esto me va a quedar así con respecto a las nuevas coordenadas. ¿Ya? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto que está aquí? Esto es nada más que el módulo al cuadrado, ¿ya? De esta operación, de este número complejo, de este número complejo. Déjame ver si lo consigo encerrar. De este número complejo. ¿Ya? Ahí está su norma al cuadrado y tengo su z y su z aquí. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que esto que está acá es el factor. ¿Ya? Acá tengo la métrica antigua. Todo esto sería la métrica nueva o elemento de línea nuevo. Y esto que está acá al frente es el factor que aparece aquí al frente luego de haber hecho el cambio de la transformación conforme. ¿Ya? Entonces, en dos dimensiones estoy aquí, simplemente, este factor al frente es simplemente este módulo al cuadrado. ¿Ya? Para que eso de ahí lo vamos a usar un poco más adelante cuando veamos las transformaciones de los campos, como hemos hecho para el caso de D mayor a 2. Ya, entonces, como había dicho, vamos a escribir este f como un z más una expansión a primer orden, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que aquí pues puedo colocar órdenes mayores, ¿ya? Pero en realidad esto no me interesa. Yo quiero trabajar la forma infinitesimal porque de la forma infinitesimal sale la forma en derivada, la forma diferencial de los operadores, ¿ya? Entonces, a partir de eso yo ya puedo pues, básicamente entender completamente la teoría. Ya no necesito los términos cuadráticos. Ya. Entonces, como es usual en variable compleja, vamos a hacer una expansión. Ya que esta función es holomórfica, la puedo escribir como una serie, ¿ya? Entonces, vamos a aprovechar y hacemos la expansión. Decimos n, aquí, un coeficiente z a la n más 1. Ya está. Renato, ¿por qué no pones n? Porque el n más 1 va a ser un poquito más conveniente. Básicamente es la misma expansión, solo que va a haber una pequeña separación entre, bueno, el coeficiente que está aquí y el exponente que está acá. Pero la expansión se puede hacer básicamente porque esto de aquí va a barrer en todos los números de menos infinito al infinito. ¿Ya? Entonces esto de acá son los naturales. Este. Desde menos infinito, menos 10.000, menos 20.000, menos 4, menos 2, 0, 1, 2, 3, 4, 10, 20. ¿Ya? Listo. Entonces, a partir de esta forma, así como lo hicimos en D mayor a 2, nosotros vamos a deducir cómo lucen las transformaciones, la traslación, la rotación, las especiales conformes y quizás algunas otras más. ¿Ya? Entonces, vamos a avanzar un poquito por acá. Entonces, ¿cómo luce nuestro Z nuevo? Nuestro Z primado, acuérdate que era f de z, ¿ya? Esto, si lo expandimos, es Z, la original, más tenemos el A menos 3, Z menos 2, más el A menos 2, Z menos 1,
el a menos 1, z a la 0, el término constante, por ahí una traslación, ¿cierto? Luego el a0, el z a la 1, más, etcétera, ¿cierto? Bueno, el a1, etcétera. Entonces, tú te vas a dar cuenta de lo siguiente. Si esto de aquí está generando estos términos, el operador diferencial asociado a cada uno de esos términos tiene la siguiente forma. Tiene la forma L, vamos a llamarle Ln, el enésimo generador, ya del enésimo término de esta suma aquí, de esta suma acá. Él va a tener esta cara. Zn más 1 y derivada. Acuérdate que esta es una derivada así, ¿ya? Entonces, el generador de cada una de estas transformaciones tiene esta cara. Claro, si lo estoy haciendo para z primado, los generadores asociados son estos, y si lo estoy haciendo para z barra primado, van a aparecer los compañeros, ¿no? Aquí. Entonces voy a tener z, n más 1, y aquí la derivada conjugada. ¿Ya? Ahí está. Entonces, ya tengo los generadores. Tú, por ahora, no puedes extraer de ellos cuáles son las transacciones. Por ahí puedes sospecharlo, ¿ya? Y fíjate en un detalle curioso acá. Bueno, déjame aumentar un término por aquí. Tienes acá, el A1 y el Z cuadrado, ¿ya? Entonces, deja que haga que pongas atención en estos tres de aquí. Claro, hay más, porque n toma valores de menos infinito al infinito pasando por el cero, ¿ya? Pero fíjate acá, Z0, esto de aquí, a ti te recuerda a una traslación. Z1 es la multiplicación de esto de aquí por una constante, por un número, ¿cierto? Entonces esto de acá te recuerda a una dilatación. Luego tienes un z cuadrado. Y si tú recuerdas por ahí tus transformaciones especiales conformes en d mayor a 2, sí había un cuadrado. O sea, si te acuerdas por ahí, era una cosa parecida a esto. El primado era x, el anterior, menos b mu, y aquí había un x al cuadrado, sobre algún factor aquí, ¿ya? Entonces, en la forma finita, o sea, en la forma de este tipo, donde no has hecho expansión, había un involucrado en tu transformación especial conforme un término cuadrático, un término de módulo al cuadrado, ¿ya? Aquí está. Entonces tú podrías sospechar que esto también está relacionado. Esto de aquí, como digo, traslaciones, esto de aquí está relacionado con tus dilataciones y eso está relacionado con las transformaciones especiales conformes. Entonces tú dices, ya, o sea, voy a verlo, pero más o menos sospechas. Pero ¿qué pasa con los demás? Porque acuérdate, o sea, tienes de menos infinito al infinito, porque has hecho una expansión sobre una función holomórfica, ¿ya? Así que tienes toda una cantidad de modos, vamos a llamarlo. Pero vamos a construir, ya un poquito que estás pensando en eso, vamos a construir el álgebra. O sea, vamos a ver cómo es que actúan estos operadores sobre alguna cosa, ¿ya? Este es el objeto sobre el que tiene que actuar. A veces en algunos textos colocan el objeto sobre el que actúa, a veces lo hacen de forma abstracta y tú ya te tienes que imaginar que aquí hay algo, ¿ya? Pero ese algo te permite saber cómo se distribuyen los operadores. Coloco ese algo ahí para que tú puedas agruparlo correctamente, entonces te va a quedar así. Te va a quedar z m más 1 derivada, ¿de quién? Bueno, de z n más 1 derivada del objeto sobre el que estás actuando. Ya tienes, entonces lo tienes a él, aquí está, y lo tienes a él, aquí está. Ya cada uno con su derivada, aquí, actuando sobre el objeto. Y el otro término, ¿qué va a ser? Pues el contrario, ¿cierto? Z, n más 1, derivada, sobre z, m más 1, derivada, sobre el objeto. Ya, ahí está. Entonces,
Si haces la manipulación de esto, ya por ahí los pasos no son tan difíciles, te vas a dar cuenta de un detalle. Te vas a dar cuenta que esto, a ver acá, te va a quedar así. Menos m menos n z m más n derivada del objeto. Lm, Ln. Ahí está. ¿Ya? Entonces, déjame borrar un poquito esto que me ha quedado muy arriba. Ahí está. ¿Ya? Entonces, se supone que si esta álgebra es una álgebra cerrada, quiere decir que, bueno, este término del álgebra y este término del álgebra, el conmutador tiene que botarte otro término del álgebra y te das cuenta que, mira, aquí está. Solo que hay un detalle, algo está haciendo fea a nuestra expresión, porque es más que todo un asunto estético en principio. Este menos que está aquí. Entonces tú dices, bueno, no tengo ningún problema en redefinir a mi operador con un menos al frente, ¿ya? Entonces tú dices, voy a redefinir mi generador diferencial y voy a decir que esto de acá es menos z a la n más 1 derivada y al mismo tiempo, bueno, el conjugado, ¿cierto? Es menos z barra n más 1 derivada, ¿ya? De tal manera que el álgebra que me va a quedar va a ser la misma, ¿ya? Menos y menos se han ido en la operación, él va a seguir apareciendo, ¿ya? Pero ahora tú lo vas a poder agrupar con él. Y lo que te va a quedar es algo, pues, más lindo, ¿ya? Te va a quedar esto aquí, esto, m menos n, acá, y esto es Lm más n. Ahí está. Claro, esto está actuando sobre un objeto y esto está actuando sobre un objeto. ¿Me dejo entender? Entonces te ha quedado bonito, colocas una m acá, m, n, m menos n, m más n. ¿Cuál es el detalle aquí? Lo más importante de esta operación. Si has llegado a una forma cerrada, ¿qué quiere decir? Que esto pertenece, vamos a llamarle a un álgebra, él pertenece a un álgebra, y esto de aquí pertenece a un álgebra, bueno, a la misma álgebra. Entonces cierra el álgebra. El detalle es que m y n van desde menos infinito hasta infinito. ¿Qué significa? Que esto es diferente a lo que tú habías hecho en el caso de d mayor a 2. Cuando hacías 2, d igual a 3, 4, 10, 20, 30, la cantidad de generadores que a ti te quedaban era, por ejemplo, ¿no? Si estamos trabajando en 4 dimensiones, tú tenías 4 traslaciones, tenías 4 transformaciones especiales conformes, una dilatación, 6 rotaciones, ¿ya? Entonces, total de generadores para tu teoría conforme en 4 dimensiones, 15, ¿cierto? Esto suma 15. 15. Ahora, ¿cuál es el conteo en general de esto? O sea, si tú trabajas en D, diciendo que D mayor a 2. Entonces es D más 1, D más 2 sobre 2. ¿Ya? Entonces acá tú te convences cuando D es igual a 4, pues te queda 15. ¿Ya? Aquí te sale 5, 6, 30 sobre 2, 15. Cuando D es igual a 4. Vamos a probar el caso D igual a 2. ¿Ya? Entonces, si le aplicas esta formulita de numerológica a tu D igual a 2, la cantidad de generadores que a ti te salen van a ser pues 6, ¿cierto? Entonces, ahí entras en conflicto, porque tú no has impuesto ninguna restricción acá. ¿Te das cuenta? Hay infinitos generadores, pero si tú le aplicas esa formulita, a ti te salen 6. Entonces, ¿qué es cierto? Los 6 generadores que tú tienes o los infinitos que te están saliendo, porque básicamente no tienes ninguna restricción. La única restricción que tú tenías originalmente es que tu función sea holomórfica. O sea, pasas a conforme
y tu función es holomórfica. Eso es lo único que a ti te dice la teoría conforme. Nada, tienes variable compleja, suma de una función holomórfica, ya está, ya tienes las condiciones para transformaciones conformes. Entonces, vamos a ver si hay algo más profundo ahí. Quizás una parte de los infinitos generadores que tengas son relevantes. Quizás 6 de ellos sean los relevantes y el resto sean compañeros que aparecen ahí alrededor. ¿Ya? Ahora, así como, bueno, para completar la idea, tú has encontrado esta álgebra de acá. ¿Ya? Vamos a encerrarla un poquito por acá. Esta álgebra de aquí, actuando sobre alguna cosa. Lo mismo le puedes aplicar aquí, a la otra, ¿cierto? L, M, L, N. Entonces te va a quedar exactamente lo mismo, M menos N, perdón, menos aquí, y L conjugado M más C. ¿Ya? Esa es la álgebra complementar, vamos a decirle. A esa álgebra vamos a llamarle A bar. ¿Ya? Entonces, así yo te había dicho, tú tienes R2, ¿ya? Y en la teoría conforme, pues esto se mapea a variable compleja, pero el detalle es que tu variable Z aparece junto a su compañera conjugada, ¿ya? O sea, aparecen dos copias ahí. Esas copias serán dependientes entre sí, serán independientes. ¿Cómo lo pruebas? Vas a la álgebra y tú vas a poder comprobar que esto es cero. Esto te va a pasar no solamente cuando hagas teoría conforme, sino cuando trabajes simetrías en general. Si dos simetrías tienen relaciones de conjugación igual a cero, entonces la moraleja de este resultado es que las dos álgebras simplemente son una suma directa. O sea, son independientes entre sí. La parte conjugada no se habla con la parte no conjugada. ¿Ya? Si por ahí te interesa la supersimetría, originalmente las simetrías internas no se hablan con las simetrías de espacio-tiempo. Ya, ese es el teorema no-go de Coleman-Mandula. Por ahí hubo gente en los años 70 que dijo, vamos a llevar esto al extremo. Vamos a extender el grupo de Poincaré, manteniendo el teorema de Coleman-Mandula, ¿ya? Y lo que pasó es que incluyeron generadores fermiónicos al grupo de Poincaré que todavía eran independientes con las transformaciones internas y esta extensión, perdón, se llamó supersimetría, ¿ya? Y se sigue manteniendo el teorema de Coleman-Mandula. No lo violaron, sino que lo extendieron para ver hasta dónde puede llegar el grupo de simetrías manteniendo este resultado, ¿ya? Y esa fue la conclusión, la supersimetría. Que eso exista o no, pues es algo que ya se vio que hasta ahora no tanto, ¿no? Pero sirve como una especie de forma en la que un físico teórico, un físico matemático, los matemáticos en sí, toman un resultado de la física y lo llevan al extremo. ¿Ya? Si eso por ahí en algún momento representa algo real, pues es independiente de la, ¿cómo se podría decir? De las matemáticas que hayas hecho. Ya estás extendiendo algo que tenía evidencia a quizás algo que nunca lo tenga. Entonces, eh, vamos a avanzar un poquito por acá. Ya. Listo. Entonces, ¿cómo queda nuestra función? ¿O cómo quedan nuestros generadores? Entonces, queda algo así. Z, n más 1, derivada. ¿Ya? Esto de aquí pertenece a esta álgebra de acá. Ya, y lo mismo para el conjugado. Entonces, aquí aparece la pregunta. ¿Qué pasa en Z0 y qué pasa en Z infinito? ¿Ya? Entonces, ahí es donde van a aparecer, vas a recordar esos generadores, esos 6 generadores que tú creías o crees que por conteo tienen que estar y que te confunde que haya infinitos en este resultado.
tú vas a decir, quiero definir globalmente, ya, en todo el espacio, a mis transformaciones conformes. Entonces, yo quiero saber qué ocurre en el infinito y en el origen, ¿ya? Perdón. Entonces, vamos a aislar un poquito algunos valores, algunos resultados. Vamos a aislar el caso n igual a -1, el caso n igual a 0 y el caso n igual a 1, ¿ya? ¿Por qué? Porque el caso n-1 acá cancela este exponente, cancelas el exponente aquí y no tienes problemas ni en el 0 ni en el infinito. Ahora, el n igual a 0, aquí tampoco tiene problemas ni en el 0 ni en el infinito. Y el caso 1 no tiene problemas ni en el 0 ni en el infinito, ¿ya? Y vamos a ver cómo. A ver acá. Listo. Entonces, si yo quisiera analizar lo que ocurre en 0, entonces yo necesito que este n más 1 sea mayor a 0, ¿cierto? Lo que significa que n tiene que ser mayor a -1, ¿cierto? Para que yo no tenga problemas en el 0. Ahí está. Entonces, esto de aquí es ok en el 0. Ahora, ¿qué pasa en el infinito? Déjame mover esto por acá. En z yendo a infinito. Voy a hacer un cambio. Voy a escribir a z como -1 sobre w, otro número complejo que está relacionado con él. ¿Por qué? Porque si me voy al infinito es como irme al 0, ¿cierto? Al 0 de él. El infinito de él es como el 0 de él. Entonces, básicamente es algo inofensivo, pero me va a permitir cerrar un poquito los valores que estoy necesitando. ¿Ya? Ahí está. Entonces, mi primera condición es esta, para no tener problemas en el 0. ¿Ya? Ahora, si transformo aquí mi generador que estaba en la variable z, lo voy a transformar a la variable w ahora. Entonces, esto es -1 sobre w a la n más 1. Aquí me queda la transformación. Esto me va a quedar, si no me equivoco, -1 sobre w a la -2, derivada con respecto a w. Ya estoy haciendo una regla de la cadena. Todo esto de aquí es la derivada con respecto a z. Ahí está. ¿Ya? Sí, es eso. Entonces, quiero saber, pues, cómo queda. Y mi generador me queda así. -1 sobre w, n-1, derivada aquí. Y si yo no quiero tener problemas en z infinito, es como no tener problemas en el 0 de este término de aquí. ¿Ya? Entonces necesito que esto, a ver acá, necesito que esto de aquí sea negativo. ¿Ya? Para no tener problemas en el infinito. En el 0, perdón. ¿Ya? Si esto de aquí se hace 0, más te vale que está aquí sea negativo para que le dé la vuelta y no tengo problemas. Entonces, n-1 menor a 0. Ahí está. Es el mismo n. Mira, no he movido n aquí. He cambiado de coordenada, sí, pero simplemente para decirte que, bueno, el infinito de z es el 0 de w. ¿Ya? Entonces, lo que estoy analizando acá es w yendo a 0. Lo que tenía aquí era z yendo a infinito. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es mi resultado acá? Que n tiene que ser más chico que 1. Entonces, los casos críticos. Primero recuerda que n tiene que ser un número entero, ¿ya? -100, -10, -90, -50, -1, -2, 0, 1, 2, 3, 10, 20, ¿ya? Pero ahora yo estoy viendo qué pasa
en el infinito, que pasa en cero y que pasa en el infinito. Y los únicos que sobreviven, ¿ya? Son los casos donde n es mayor a -1, o sea, incluye -1, y n es más chico que 1, y lo incluye a 1. Entonces, los generadores globalmente definidos son n igual a -1, 0 y 1, ¿cierto? Y ahí me vas a decir, Renato, son 3, ¿sí o no? Son 3 y yo necesito 6, pero son 3 de estos y 3 de estos. Entonces, bien definidos en todo tu espacio, son 6. 6. Los 6 que tú esperabas de hacer el conteo rápido acá. Entonces, ¿cuál es la moraleja de esto? Que si bien el álgebra es, como le dicen, infinita dimensional o dimensionalmente infinita, tiene una cantidad ilimitada de generadores, solamente 6 de ellos están globalmente definidos, ¿ya? Entonces, lo que tú vas a hacer es reorganizarlos de tal manera que puedas ver cuáles son las dilataciones, cuáles son las rotaciones, cuáles son las transformaciones especiales conformes, etcétera. ¿Ya? Ya vimos que hay 6. 6 bien definidos en un grupo de dimensión infinita. Avanzamos acá. Eh, no sé si tienen alguna pregunta. Estoy hablando medio rápido. ¿Va bien? ¿Sí? No se han desmayado. Ya, todo bien. Chévere. Entonces, vamos con las transformaciones especiales conformes. ¿Ya? Transformación especial conforme. Ahí está. Si tú te acuerdas, bueno, aquí está completa, la copié porque siempre me olvido del término inferior. Esto de aquí. Vemos. Ese es el parámetro. Ese es el parámetro conforme o especial conforme. Este x al cuadrado es x punto x o x índice arriba, índice abajo, ¿ya? Contraído arriba y abajo, ¿ya? Sobre 1 menos 2x punto b más x cuadrado b cuadrado, ¿ya? Listo. Esa es tu transformación especial conforme en d mayor a 2. Ya. ¿Quieres saber cómo luce una transformación especial conforme en 2 dimensiones? Lo único que vas a hacer es, vas a reorganizar esto para 2 dimensiones y convertirlo en complejo. Entonces tú vas a decir, bueno, B es el B0 más I veces B1. Estás complexificando a este de aquí, ¿ya? Lo mismo que hemos visto Z, bueno, Z es la forma complexificada. X1 acá, ¿ya? Bueno, y él tiene su conjugado acá, que es lo mismo con un menos, y este tiene su conjugado acá, que es lo mismo con un menos, ¿ya? Entonces, si tú haces la transformación, y esto es tarea, ¿ya? Está demorando un poquito. Ya. Si tú haces la forma, tú haces esta operación aquí, reagrupas, o sea, z primado, acuérdate, es f de z, la función que tú quieres, pero ¿esto quién es? Es x0 primado más y veces x1 primado, ¿cierto? Pero x0 primado, ¿cómo transforma? Como él, y x1 primado también transforma como él. Lo único que tienes que hacer es darte cuenta de los índices aquí, ¿ya? Aquí están los índices. Este factor que está aquí abajo es igual para todos. Entonces,
Tu trabajo va a ser complexificar y ver cómo luce esto en 2 dimensiones. ¿Cómo es que luce? ¿A qué cosa vas a llegar? A que la función, la resultante, tu z primado, tiene esta cara. Z sobre 1 menos b conjugado z aquí. Ahora, si tú haces la aproximación, o sea, b es pequeño, bueno, b y por lo tanto el conjugado son pequeños, ¿ya? Entonces, ¿cómo luce esto? Como z más b z cuadrado, ¿ya? Y te vas a dar cuenta de un detalle curioso. Aquí está tu variable sola, no le has aplicado nada, y se supone que esto que está acá es la parte infinitesimal, pero mira el exponente. Aquí está tu exponente 2, ¿ya? Volvemos un poquito a lo que teníamos hace rato acá cuando estábamos medio explorando cuáles son el conjunto de transformaciones de esa ilimitada cantidad de generadores. Y te vas a dar cuenta que tienes, bueno, el exponente 0, el exponente 1 y el exponente 2. El exponente 0 a ti te recuerda traslaciones. El exponente 1 te recuerda dilataciones. Y encerré el exponente 2 porque ya te has dado cuenta que es precisamente el que está relacionado con las transformaciones especiales conformes. Este es el exponente menos 1, n menos 1. Esto de aquí es el exponente 0. Y esto es, perdón, el índice menos 1, 0 y este es el índice 1. Estos tres están globalmente definidos y te das cuenta que el z cuadrado es precisamente que está relacionado con las transformaciones especiales conformes. Y te convences acá. Ahí está. ¿Sí? Entonces, vas a volver aquí y ahora con un poquito más de seguridad, tú dices, bueno, L menos 1, ¿qué hace? Es menos una derivada, o sea, una traslación. L0, ¿qué hace? Bueno, es menos z y una derivada con respecto a z. Bueno, voy a poner aquí con respecto a z para hacer énfasis. Esto de aquí está relacionado con las dilataciones. Acuérdate, en d mayor a 2, ¿cómo lucía mi operador de dilatación? Era d de dilatación menos i x mu d mu. ¿Ya? Él baja el polinomio, vamos a decirlo, y él devuelve uno de los factores. Él baja y él te lo devuelve. ¿Te das cuenta? En las traslaciones, ¿qué cosa teníamos? El P. ¿Qué era el P? Menos I de mu. Solamente baja. Solamente baja. ¿Te das cuenta? Entonces, él está relacionado con las traslaciones, él está relacionado con las dilataciones, ¿ya? Y vamos a movernos un poquito por acá. Y luego vamos al L1, aquí. Y tenemos menos z cuadrado d. ¿Qué significa eso? Que él baja y él te sube dos factores ahí, o dos, a una potencia 2, ¿ya? No hay mucha analogía con lo anterior, pero tú ya te convenciste de que eso aparece aquí, ¿ya? Entonces, aquí tienes una derivada, matas a ese término y le devuelves un exponente cuadrático ahí, ¿ya? Entonces, esto de acá está relacionado con las transformaciones especiales conformes. ¿Listo? ¿O no tanto? ¿Ya? Porque si bien tengo traslaciones, dilataciones y transformaciones especiales conformes, tú podrías estar pensando, ¿y dónde están las rotaciones? ¿Ya? Entonces, para, para hablar de rotaciones, tú tienes que hacer un pequeño cambio aquí. Sí van a existir esas rotaciones, ¿ya? Pero vas a tener que reorganizar un poquito tus términos. Recuerda que a la par de ellos existe también el conjugado, o sea, existe el, ¿ya? Existe el y existe el, ¿sí? Sí, hay 6, pero si yo los reorganizo, puedo generar, puedo generar, valga la redundancia, generadores, ¿ya? Y siguen siendo 6.
Entonces, yo ya tengo mis 6 generadores bien definidos. Nada más me queda reorganizarlos un poquito para convencerme que por ahí hay una rotación, por ahí hay una traslación y las transformaciones especiales conformes que necesitaba. ¿Ya? Entonces, para eso vamos a hacer el socorrido truco de cambio a coordenadas polares. ¿Ya? Entonces tú vas a escribir tu Z acá, como si fuese, bueno, una parte radial y una parte angular. Porque básicamente se puede, ¿cierto? Tú estás trabajando con el espacio de 2 dimensiones y no interesa si tú lo tratas como si fuesen cuadraditos o si lo recorres como si fuesen, pues, ángulos, ¿cierto? Estás recorriendo el mismo espacio, solamente que en algún caso te conviene más ir en rectángulos y en otros casos te conviene más ir siguiendo círculos, pero igual estás barriendo con todo el espacio. Esto, esta idea, la vamos a retomar en la siguiente sesión cuando hagamos cuantización radial, ¿ya? Para la cuantización radial va a servirnos muchísimo trabajar radialmente. Mover el campo que tú estés definiendo en 2 dimensiones, pero como un radio, ¿sí? Entonces, déjame escribir entonces a ver aquí, mis derivadas, ¿ya? Voy a escribir, a ver, la derivada con respecto a R, ¿ya? Va a ser la derivada de Z. Bueno, aquí una cadenita solamente para mostrar. Ustedes seguro ya saben hacer todo esto. Tengo esto, más, bueno, la otra parte, ¿no? De conjugado. O sea, conjugado de Z barra. R y teta son reales, entonces simplemente, bueno, tengo esto, menos acá. Y luego tengo esto de acá. Ahí está. Ya, entonces, si organizas esto todo bonito, ¿ya? Y multiplicas todo por una R, o sea, a todo esto lo multiplicas con R, porque fíjate, si tú derivas Z con respecto a R, te vuelvas a R. Si derivas Z primado con respecto a R, te vuelvas a R, bueno, yo se lo devuelvo. Lo que vas a tener es esta situación. Menos, y multiplicas todo por menos R. Entonces vas a tener menos la derivada con respecto a R. ¿Y qué te va a quedar acá? Te va a quedar menos Z derivada con respecto a Z. Y acá te va a quedar menos Z primado derivada con respecto a Z primado. Eso es L0 más el L0 primado. ¿Ya? ¿Qué era el L0? Dilatación. Pero como estamos trabajando en forma radial, entonces la dilatación está ocurriendo, fíjate, radialmente. O sea, tú estás acá a un cierto radio R, el operador de dilatación o esta operación combinada de los dos L's del álgebra te generan una dilatación hacia afuera, ¿cierto? O sea, el radio aumenta. De R, pues a una cierta cantidad ya controlada por algún parámetro de dilatación. ¿Ya? O sea, si yo hago la derivada, multiplico por R, tengo que decir cuánto se ha dilatado. Pues ahí entran los coeficientes, los parámetros, perdón, de dilatación. Alfa, lambda, como sea que lo llamemos. Ahora, en el caso radial, acuérdate de tus polares del colegio, qué sé yo. Tenemos la radial y tenemos la parte angular, ¿cierto? Entonces, podemos pensar que hacer una derivada con respecto a la parte angular tiene que ver con rotaciones. Entonces, si hacemos esa operación, voy a escribir la derivada con respecto a teta, aquí, ¿ya? Y eso me va a quedar, voy a obviar algunos pasos porque es lo mismo que el anterior, me va a quedar i veces z derivada con respecto a z, ¿ya? Menos i z, aquí, derivada con respecto a z. Ahí está. ¿Ya? Entonces, la misma idea, tú vas a reconstruir los operadores,
Acuérdate quién es Z con respecto a Z, Z barra con respecto a Z barra. Esto de aquí es simplemente I veces L menos L0. ¿Ya? Ahí está. Entonces, te das cuenta de algo curioso. La intuición, fíjate que nosotros teníamos acá primeras, era, bueno, traslación, dilatación, especial conforme. ¿Ya? ¿Y dónde estaba la rotación? Pues la rotación está metida en una combinación del operador de dilatación. ¿Ya? Es una combinación. Entonces, esto es una rotación. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la derivada angular en coordenadas polares. Entonces, quien haga esta operación de derivación angular será el operador, perdón, de rotación. Y quien lo hace es esta combinación. Ahora, hay un detalle acá bien interesante que, bueno, que ya requiere un poquito más ¿cómo se podría decir?, de análisis. La combinación de estos factores, la combinación de la transformación especial conforme es la que es. Ya no la vamos a tocar, no queríamos nada más buscar dónde están las dilataciones, perdón, dónde están aquí está, las dilataciones y las rotaciones. Básicamente, dónde estaban las rotaciones. Las dilataciones quedan como tal, las traslaciones quedan como tal, las especialidades conformes quedan como tal. Seguimos teniendo seis generadores, ¿ya? Entonces, ¿qué nos han quedado? El L-1 y el L-1 conjugado. Estas son traslaciones, ¿ya? L0 más L0, o sea, la suma, son las dilataciones. Aquí. Luego tenemos el I veces, bueno, el que nos salió hace rato, el L0 menos el L0 conjugado, rotación, ¿ya? Y tenemos el L1 con el L1 conjugado para la transformación especial conforme. Conteo. Aquí hay 2, aquí hay 1, aquí hay 1 y aquí hay 2. Suma 6. ¿Se dan cuenta? Entonces seguimos teniendo nuestros seis generadores esperados. Ahora, ¿cómo luce una transformación general hecha por traslación, dilatación, rotación y transformación especial conforme? ¿Ya? Vamos a ver qué tal sale. Esto igual lo puedes demostrar tú en otra tarea. Aquí. Entonces, primero hacemos una traslación, ¿ya? La traslación va a mandar Z a un Z primado más un parámetro K. K es complejo también, por si acaso, ¿eh? Entonces simplemente lo traslada un poquito. Ahora, si haces una dilatación, ¿ya? La dilatación, estoy haciéndolo por separado, puede ser un lambda multiplicando a Z. Y si haces una transformación especial conforme, una especial conforme, el asunto queda así. Z, 1 menos R, donde R es complejo, Z. ¿Ya? Bueno, acá lo que te había salido aquí hace rato, ¿dónde está? Ese B primado, el B conjugado, perdón, bueno, simplemente llamémoslo R, porque sigue siendo un número complejo. Entonces, para no estar lidiando ahí con conjugados, al B primado lo llamo R, ya otro complejo. Ahora, ¿qué pasa si los hago en secuencia? Hago una traslación sobre esta coordenada Z, luego hago una dilatación y luego hago una transformación especial conforme. ¿Qué cosa me va a quedar acá? Me va a quedar algo así. Lambda por Z más K por lambda sobre, ¿dónde está aquí? Allá. Menos R por lambda por Z
¿ya? Más 1 menos K por R por lambda. Tú puedes probar eso, no es tan difícil, ¿ya? Entonces, si yo hago una operación en uno de los lados, ¿eh? O sea, en el A, falta el lado conjugado, ¿ya? Traslación, dilatación y especial conforme, o sea, básicamente estoy aplicando estos tres, uno atrás del otro. Lo que me va a quedar es esto, ¿ya? Pero así está feo. Entonces lo que yo voy a hacer es, bueno, voy a llamar a esto A, voy a llamar a esto B, voy a llamar a esto C, voy a llamar a todo esto D, ¿ya? Entonces, mi resultado va a ser que esto me va a generar un Z primado, ¿ya? Y se supone que todo esto de aquí es F de Z, ¿ya? O sea, la forma finita, o sea, igual también a esto. Y reorganizando lo bonito me va a quedar A por Z más B sobre C por Z más D. Ahí está, ¿ya? Esa es la transformación generada eh, por ese conjunto de operadores, ¿ya? Por esos tres operadores de los seis. O sea, si tú quieres que sean los seis completos, pues haces lo mismo con la conjugada y ya tienes los seis completos, ¿ya? Ahora, un detalle curioso que por ahí vas a ver en los textos. ¿Qué pasaría si yo vuelvo a hacer de la misma operación? O sea, este es mi Z primado, ¿ya? Y a ese Z primado vuelvo a aplicarle la misma transformación, ¿ya? ¿Qué cosa me va a quedar? Me va a quedar otra vez esta cara. Vamos a decir que en nuestra primera transformación esto es el uno, esto es el uno, esto es el uno y esto es el uno, ¿ya? Entonces, si hacemos otra transformación, si lo estamos haciendo a esto, en este caso Z, cada Z tendría esta forma, pero ahora estarías colocando 2, o sea, sería A2 por todo el bloque que está aquí, o sea, todo esto, más B2 por todo el bloque que está ahí, o sea, el bloque me refiero a esto que está acá, sobre C2, el bloque, y D2 por el bloque. Ya. Entonces, ¿qué cosa te va a generar? Y tú vas a decir, pues va a quedar algo horrible. ¿Qué es lo curioso aquí? ¿Ya? El resultado de esto, de esta operación, de dos transformaciones, es esta combinación. Vamos a ver si se escribe rápido aquí. Uno, 2, B2, C1, todo esto por Z, el Z original, el primero, al que no le habías hecho nada, A2, B1, B2, D1, solo, sobre A1, C2, C1, D2, todo esto por Z, más, y ya sospechas, D1, C2, D1, cuando aparezca, D2, ahí está. Y esa sería una segunda transformación, ¿ya? Ya has aplicado aquí, ese sería tu Z, vamos a llamarle, bueno, F con los parámetros 1 y luego F con los parámetros 2. Ya se lo has aplicado en secuencia. ¿Qué es lo curioso acá? Que él puede ser un nuevo A, él puede ser un nuevo B, él puede ser un nuevo C y él puede ser un nuevo D. ¿Qué quiere decir eso? Que dos transformaciones en secuencia te generan una transformación que sigue perteneciendo al grupo de transformaciones generado por estos tres. ¿Ya? Es más,
Si tú eres medio observador y escribes a esta combinación aquí como una matriz de uno, ¿ya? Vamos a decir de matriz aquí. Y a la segunda transformación también como una matriz, eso sería A2, B2, C2, D2, ¿ya? Matriz generada por los tres. ¿Qué te bota la operación? Una transformación que también se puede escribir como una matriz, ¿cierto? Él es A, el nuevo A compuesto de esta manera, el nuevo B compuesto de esta manera, el nuevo C y el nuevo D, ¿ya? Entonces tú puedes llamar a esto si quieres, vamos a llamarle A, vamos a llamarle a esto B y vamos a llamarle a esto C. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir eso? Que A así es esto, ¿ya? Entonces, transformación dentro del grupo, transformación dentro del grupo, es lo mismo que transformación dentro del grupo. Eso es álgebra también, ¿ya? Ahora, para que tú puedas hacer la transformación, hay una condición por ahí que tiene que aparecer. Y esto de aquí también tarea para ti. El determinante de cualquiera de esas matrices, ¿ya? De esta, por ejemplo, vamos a llamarle esta C, determinante de C, es, bueno, A por D menos B por C. Esto de acá tiene que ser diferente de C, su determinante, ¿ya? ¿Bajo qué condiciones? Tarea. Si es diferente de cero, tú puedes escoger un valor, ¿ya? Escoge que ese valor de ese determinante sea 1. 1 es diferente de cero, así que tú lo puedes escoger, ¿ya? Ahora, otra cosa. Si yo voy acá, bueno, a cualquiera, o lo escribimos acá otra vez. F de Z, ¿ya? Esto de aquí es A por Z más B sobre C por Z más D. ¿Qué pasaría si yo hago el cambio de A menos A, de B a menos B, de C a menos C y de D a menos D? ¿Pasa algo? No, ¿cierto? Mi resultado sigue siendo el mismo porque todos los menos de arriba se cancelan con los menos de abajo y esto es exactamente la misma cosa. Ahí está. Entonces, fíjate, tengo una forma aquí, bueno, ya está escrita acá. Tengo una forma aquí de transformación, tengo un determinante que puedo escribir o que puedo escoger como 1 y tengo una simetría discreta aquí. Simetría discreta es solo una transformación, no es continua, es el por menos 1, no es por menos 1.5, es por menos 1, ¿ya? Ya, de inversión, quiere decir que eso es un menos 1. Todo esto de aquí se organiza de una cierta manera, ¿ya? Todas las matrices que generan transformaciones de este tipo, cuyo determinante es 1, pertenecen al grupo que se llama SL2Z. Ahí está. ¿Sí? 2C, perdón, porque estamos trabajando con complejos. Uy, no borra esto. Ya está. Un ratito aquí que se está lenteando esta cosa. Entonces, pero aparte de eso, necesitamos eliminar la redundancia provocada por esta reflexión. O sea, de C a menos C, eso se llama reflexión. Entonces tengo acá mi grupo, pero tengo que quitar, y eso tú lo vas a ver bastante si estudias un poco más de grupos, tú vas a ver bastante cómo es que ciertas redundancias se eliminan, eso se llama cociente,
sobre Z2, ¿ya? Z2 es el grupo de reflexiones. O sea, si tus transformaciones o sí, las transformaciones que estás haciendo respetan cambiar de más a menos, o sea, es indiferente eso, tú tienes que quitar esa redundancia, ¿ya? Eso se llama Z2. Entonces, el grupo que hace eso, el grupo conforme en dos dimensiones, vamos a poner de acá, CFT2, es este. SL2C cociente Z2, ¿ya? Eh, pero eso no es todo. Aquí estamos trabajando, fíjate, ¿dónde está mi álgebra? Ah, está más arriba. Aquí está el álgebra, el LM, LN, M-N, LM más N, tal. Ya. Eso de ahí acepta una extensión. Una extensión que todavía te permite separar a las dos álgebras, pero incluir algo. Una cosa llamada carga central, ¿ya? Y la extensión de esto, tú lo vas a ver por ahí si estudias, para los que por ahí se interesan en teoría de cuerdas, la teoría de campo de la superficie dos-dimensional que dibuja la cuerda al moverse en el espacio, es una teoría conforme en dos dimensiones. Sí, pero es una teoría conforme en dos dimensiones con extensión, ¿ya? Y la extensión no se hizo solamente, bueno, no se hizo únicamente para la teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas tiene esa extensión, pero se puede hacer matemáticamente, ¿ya? Entonces, vamos a ver por acá. Entonces, yo tenía aquí mi álgebra antigua, ¿ya? Voy a escribir solamente una de ellas, el que no está conjugado, el normal. Esto de aquí. Luego tengo m menos n. Y tengo acá m más n. ¿Ya? Esa es antigua. La nueva álgebra, vamos a llamarla L, M, L, N, contiene el término, bueno, antiguo, el primer término que es acá, m menos n, L, m más n, pero además de eso, tiene aquí una cosa llamada carga central, C, ya, un número, ¿ya? Y una función de m y de n, aquí, ¿ya? Entonces, si él es una relación entre el álgebra A, vamos a decirle, y L es también elemento de A, esto es un producto de las dos álgebras. Esto de aquí pertenece al producto de las dos álgebras, porque ellos dos pertenecen al grupo de las dos álgebras, él también, así que esto también, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa tiene que cumplir este término de aquí que yo estoy incluyendo con su carga central? Tiene que cumplir que si yo hago L, N, aquí, esto debe ser lo mismo que menos L, N y L, M, ¿cierto? Pero eso tú te das cuenta que obviamente lo cumple aquí. Si tú cambias N por M, esto de aquí simplemente cambia de signo y queda igual. Así que esto de aquí también tiene que mantener esa misma, ¿cómo se diría? Relación, ¿ya? ¿Cuál es el resultado de esto? Y queda para que tú lo investigues. Demora un poquito, si quieren lo puedo hacer para la siguiente sesión. El P que me va a quedar es así. Un doceavo M cubo menos perdón, aquí, un delta. M más N, cero. ¿Ya? ¿Qué estás imponiendo acá? Que este término exista, ¿ya?
solamente cuando estés relacionando los m's, cuando m de aquí sea menos n, ¿ya? Ahí van a existir los términos centrales, acá, los términos que van a incluir esta extensión. Esto de acá se llama álgebra de Virasoro. Virasoro, ¿ya? Esto lo vas a ver, bueno, lo que hacen más en cuerdas y tal, pero si quieres, digamos, si quieres hacer algo que no esté relacionado con cuerdas y esté en dos dimensiones, pues con haber llegado de anterior ya está. Las extensiones son extensiones. Habrá teorías que las necesiten, otras teorías que no. Es más, cuando tú diseñas o tratas de entender una teoría CFT en dos dimensiones en cuerdas, a veces tú quieres hacer que la carga central sea cero. Entonces incluyes campos para anular esa carga central de tal manera que el álgebra siga el álgebra que tú conocías hace un rato. Pero tiene que quedar contigo que es posible extenderla. ¿Ya? Entonces, nos queda ahora hablar de campos. Ya hicimos la parte de coordenadas, ¿ya? Y como en las otras charlas anteriores, pues la parte de campos también es importante porque al final la teoría de campos no solamente, ahí ya no solamente ya haces cambio de coordenadas, sino es que tus transformaciones conformes también las afectan a los elementos con los que estás trabajando, ¿no? Los campos. Así que vamos a trabajar con los campitos. Ya, tenemos campos. Aquí. Ya. Acuérdate que lo que estamos haciendo acá es un mapa de R2 del espacio euclidiano en dos dimensiones al plano complejo. Ya, en el fondo esto de aquí, como dije, trae una copia. ¿Ya? Vamos a llamarlo así. Ahí está. O si quieres, quitas la barra y le pones una estrellita que representa conjugado. Los campos que tú trabajabas o con los que podrías trabajar en dos dimensiones, el 0 y el 1, se complexifican ya para convertirse en campos, pues que tengan la coordenada z y la coordenada z bar. ¿Ya? Ahí está. ¿Cuál es el detalle de esto? Que estos campos pertenecen a este espacio complejo duplicado. ¿Ya? Pero vamos a hacer una salvedad. Vamos a reducir las posibilidades para no estar trabajando con un espacio complejo duplicado, porque se nos duplica el espacio. ¿Ya? Vamos a reducir al caso de campos que dependen únicamente de Z y campos que dependen únicamente de Z bar. Ya eso lo vamos a hacer después. Los de acá se llaman quirales. Quiral. Quiral quiere decir mano, así como si no me equivoco, se trabaja en espines, ¿no? Quiral, antiquiral. Quiral gira en un sentido, antiquiral gira, entre comillas, acuérdate, porque no es giro, en el otro sentido. Entonces esto de acá sería, bueno, el antiquiral. ¿Ya? Sería lo mismo, quiral, pero anti, conjugado. ¿Ya? Vamos a ponerle así. Ya está. Entonces, así como trabajaste en en más de dos dimensiones con tus campos y querías saber cómo se comportaban, ¿ya? Si tú haces una transformación a un campo de este tipo, vamos a seguir trabajando, bueno, vamos a trabajar por un momento con esta transformación general. Entonces, mi nuevo campo, mi nuevo campo se transforma según, vamos a ir hasta arriba, de la misma manera en que lo hicimos por acá. Aquí está. De la manera en que lo hicimos aquí. ¿Ya? Como actuó sobre la métrica, va a actuar sobre también los campos. ¿Cuál es el detalle acá?
que tú vas a atribuirle al campo un numerito, ¿ya? El mismo numerito que le asociamos en las otras charlas a los campos en más de dos dimensiones, ese numerito es la dimensión conforme. Entonces, si tú haces una transformación de coordenadas acá, va a actuar un factor al frente, ¿ya? Pero ese factor al frente tiene un exponente, un h, ¿ya? Esa es la dimensión conforme. Dimensión conforme h. Pero como esto tiene dos coordenadas, tú tienes esto de aquí. Tienes la parte conjugada aquí, y, y su h conjugado, ¿ya? Pero ojo, si este es el conjugado acá, bueno, simplemente necesitas saberlo a él, ¿ya? Bueno, y queda aquí el campo con el F actuando sobre Z y aquí el F barra actuando sobre Z barra. Estamos, recuerda, asumiendo que el campo tiene todavía las dos componentes activas, vamos a decir de activas, presentes, que no es solamente quiral o solamente antiquiral, que contiene los dos, ¿ya? Y todas estas transformaciones, estos Fs, pertenecen a a este grupo que acabamos de descubrir, ¿ya? 2C partido. Ah, una cosa que me olvidé mencionar por ahí, si tienes interés en ver el origen de estos grupos, el que está aquí, esto, está relacionado con el mapa estereográfico. ¿Ya? ¿Qué es el mapa estereográfico? Si tú tienes un plano, ya en dos dimensiones, infinito, lo que tú vas a hacer es, infinito, ojo, y ese es detalle, tú lo vas a proyectar sobre una esfera. ¿Ya? Es como si agarraras este punto y quieres saber cómo se mapea este punto a un punto aquí, ¿cierto? Acá. Entonces, el cero se mapea al cero, pero ¿qué pasa con el infinito? El infinito no cabe aquí en el polo norte, ¿ya? Entonces, este mapa es, déjame ver aquí bien la anotación para no equivocarme en qué cosa te estoy escribiendo. Ya, este de aquí es el plano complejo y esto que está acá es la esfera de Riemann. Ya, vamos a llamarle S2. Pero como el infinito del plano complejo no se está mapeando completamente al polo norte de la esfera de Riemann, simplemente, pues bueno, tú dices más el infinito aquí. ¿Ya? ¿Y quién hace esta operación? Los elementos del grupo SL2C, partidos por Z2 por las reflexiones, y tienen esta cara. Aquí. Tienen esta cara. Entonces, básicamente, la forma geométrica de entender esto son mapas estereográficos en dos dimensiones, ¿ya? Son analogías, no es que tú estés trabajando mapas estereográficos formalmente en una teoría de dos dimensiones. Son analogías, así como la analogía del spin, que les dije la vez pasada, que tú dices, el spin gira, no gira. Lo único que tiene en común con un giro es el grupo de rotación. SU2 es un grupo de rotación isomórfico a SO3, rotaciones en tres dimensiones. Por eso dices que gira, pero nada gira. ¿Ya? Listo. Entonces, déjame avanzar un poquito más y me detengo. Ya. Aquí. Entonces, yo quiero saber cuál es la forma que tiene el cambio del campo. ¿Ya? Cambio del campo si yo hago transformaciones especiales conformes. Transformaciones conformes, perdón, transformaciones que pertenecen a este grupo de aquí. Entonces, lo que vas a hacer es definir por separado a él, lo vas a definir a él, ¿ya? Y luego vas a definir aquí y aquí. Vas a hacer una aproximación a primer orden, tanto de este término, como este término, como este término y como este término para tu campo, ¿ya? Y vas a tener la forma general del cambio de un campo. La forma general del cambio del campo, la voy a escribir para acá. Y ya tú la vas a deducir como tarea. Esto es tarea. Vamos a escribirlo por acá. Repito, la aproximación es
a primer orden en todos los términos aquí. Aquí, aquí, acá y acá. Aquí son derivadas del propio campo y aquí son, bueno, las operaciones a primer orden de la derivada de este f que te ha salido. Entonces te va a quedar h, cambio aquí, más e por la derivada. La derivada tiene que actuar sobre algo, sobre el campo que está más adelante, más h barra, cambio aquí en e, todo conjugado, más e conjugado, derivada aquí conjugada, todo esto actuando sobre tu campito. Ya. Ese es el cambio de campo. Y si te das cuenta acá, detalle curioso, eh, tienes la acción. Estos dos términos vienen del cambio de coordenadas y estos dos de acá vienen del cambio en la forma del campo. Acuérdate de las otras lecciones de hace un par de semanas, que cuando el campo cambia, cambia su forma, ¿ya? El cambio de forma en el campo, de forma funcional, trae esta dimensión conforme, ¿ya? Y el cambio de coordenadas dentro de ese campo viene con las derivadas de ese campo. Y así que tú tienes que tener presente en cualquier transformación, en cualquier teoría con la que estés trabajando, que los campos cambian no solamente en su variable independiente, sino ellos mismos en forma también. Ya no te vayas a equivocar en todo eso. Ya, ¿qué cosa sigue para la siguiente sesión? Que me gustaría extenderla un poquito. Ahorita tengo unas cosas que hacer, entonces lamentablemente, perdón, voy a cortar aquí. Correlador. ¿Ya? Correlador. Correladores. Entonces, vamos a ver la función de 2 puntos, la función de 3 puntos, bueno, la función de 4 puntos también. Y algo principal que con lo que ya acabaría la serie de charlas de teoría conforme es una cosa que se llama cuantización radial. ¿Ya? ¿Qué es la cuantización radial? Tú vas a volver a este mapa, a un mapa medio inofensivo que vimos en algún momento solamente para deducir de dónde viene la rotación y la dilatación y tal. Esto de aquí. Como dije, estás tratando un R2, ¿ya? Con un plano complejo, entonces a ti nada te prohíbe moverte radialmente o polarmente y no de forma cartesiana, ¿ya? O de forma cartesiana. Entonces tú vas a escoger un, traslaciones radiales o dilataciones y traslaciones angulares o rotaciones, ¿ya? Para mover a tus campos. ¿De qué te va a servir eso ahí? En la siguiente charla les voy a hablar de una cosa que se llama OPE, expansión de campos. Entonces acá vamos a ver cuantización radial, ¿ya? Y OP, aquí. Ya, eso es para la siguiente. ¿De qué libros me estoy ayudando para esta parte en 2 dimensiones? El libro de Blumenhagen, Blumen, se parece la N aquí. Bueno, Blumen, está un poco lento aquí la computadora ya. A ver. Bueno, se los comento. El libro de Blumenhagen y unas lecturas de Ginsparg. Ya, la voy a escribir por acá más fácil en el chat. Blumenhagen y Ginsparg. Ginsparg. ¿Ya? Entonces, voy a usar esas dos referencias para la parte de correladores, cuantización radial y OPE, ¿ya? Y me gustaría acabar la siguiente sesión, ya sería pues virtual, porque como les dije, tengo que hacer varias cosas ya en la universidad y no me da mucho tiempo alejarme bastante rato. Me gustaría hablarles un poquito de n igual 4 Super Yang-Mills, ¿ya? O sea, la teoría conforme con la que trabajamos en holografía. No es una teoría realista, es una teoría, sí, en 4 dimensiones, supersimétrica, sí,
tiene vectores, escalares y fermiones, pero ninguno tiene masa. Entonces, y es supersimétrica. Lo único que tiene de realidad es que está en 4 dimensiones. Lo demás es bastante artificial, pero te vas a dar cuenta de un detalle. Es una teoría bastante rica en contenido matemático y es el corazón de la holografía. Entonces, les voy a mostrar un poquito vamos a retomar un poquito de forma geométrica de las transformaciones conformes. Por ahí les puedo mostrar un ejemplito también de una teoría conforme en 2 dimensiones. Esto es lo que se conoce como un- el modelo a ver, ¿cómo se llama esta teoría? Se me fue el nombre. Es Green-Schwarz-Witten, si no me equivoco. Ya les voy a mostrar. Ya esa teoría esta que está en 2 dimensiones de una cuerda, en el espacio de una cuerda. Sí, muchachos. Entonces, bueno, eso es lo que quería mostrarles. Ya la computadora no da más. Así que aquí termina mi sesión. No sé si tienen algún tipo de preguntas o comentarios. ¿Todo bien? Gracias. Listo. Muchas gracias. Entonces, sí. Listo. Entonces, bueno, sería todo. No sé si se les interesa por ahí el área. Soy medianamente bastante matemático en algunas cosas. Trabajo con teorías así, en 2 dimensiones, en 4 dimensiones. Se puede estudiar integrabilidad, se puede estudiar deformaciones, se puede estudiar, bueno, a nivel básicamente de teoría de grupos, a nivel muy teórico de este tipo de cosas. Si eso ya sirve para alguna cosa realista, yo supongo que es a partir de deformaciones, ¿no? Eso que se hace usualmente. Tomas la teoría, la conoces bien, aprendes a deformarla, manteniendo algunas condiciones y ves hasta dónde llegas. Y eso se puede hacer tanto en campos como en el lado de cuerdas. Yo he trabajado más en el lado de cuerdas este tipo de cosas, de deformaciones. Creo que Diego tiene la mano levantada. Ah, no, era para lo de Pisaboro de hace rato. ¿Cómo aparecían esos términos? ¿Qué condiciones le agregabas al álgebra? Ah, ya. No detallé mucho, ahí lo pueden mirar en el texto de Blumhagen. Básicamente, si yo tengo el álgebra que les mostré, agregar ese término es como natural. Es como si dijeras, ok, esto de aquí, si yo le agrego un 3, ¿ya? Se supone que el álgebra sigue manteniéndose. Pero ese 3, esa cosa que yo estoy agregando, tiene que ser antisimétrico, porque tiene que mantener toda la estructura del conmutador. ¿Ya? Y nada más. Entonces, bajo esas dos condiciones, se puede mostrar que es natural agregar este término de carga central. Eso de ahí, que es natural en Virasoro, eso de ahí es muy rico en el caso de la teoría, de una teoría de campos, porque te va a decir, este campo tiene tanta carga central, este otro campo tiene tanta carga central, este otro campo tiene tanta carga central. ¿Ok? Y este es el álgebra que los relaciona a todos. Pero ¿qué pasa si yo no quiero carga central? Tú sabes del álgebra que eso también se puede desaparecer. C puede ser igual a cero. O sea, C diferente de cero es como natural. C igual a cero es como lo que obtuvimos. Entonces, lo que tú haces en tu teoría es agregas campos de tal manera que cada uno aporte con cargas centrales que sumen cero. Y listo, tu teoría ya no es, ya no tiene carga central. Un detalle muy curioso de esta carga central que aparece naturalmente en el álgebra es que el tensor energía-momento, cuando le sacamos la traza, en el caso de más de 2 dimensiones, tiene que ser cero, ¿ya? Y el valor esperado para cuando cuanticemos, tiene que ser cero en valor esperado. el, la traza del tensor energía-momento en presencia de carga central es proporcional a la carga central. Entonces, esta carga central que tú agregas inocentemente en el álgebra porque se puede, se convierte en una anomalía en la simetría conforme de la teoría. O sea, a nivel de álgebra tú dices, chévere, pero a nivel de la condición para que la teoría sea invariante conforme,
eso de ahí se vuelve anomaloso, vamos a decirlo. Entonces, por eso tratas de anularlo. O sea, de nuevo, el álgebra lo permite, pero la teoría dice, esto de aquí no se lo permito tanto, entonces cancelas ese C, de alguna manera. ¿Ya? Bueno, eso es más o menos la idea. Ya cuando estudien cuerdas por ahí se ve. Cuando se refieren esto no sé si, no tiene que ver con eso, pero he visto en textos o en literatura cuando se refieren a tres formas, cuatro formas, ¿eso a qué se están refiriendo más o menos? Ah, ya. Una forma, tú lo puedes entender como si fuese algo similar a un vector. ¿Ya? O sea, cuando tú trabajas en geometría diferencial, los vectores tienen su contraparte o sus compañeros, sus hermanos con los que ellos nacen, que son las unoformas. La métrica se puede entender como una dos forma, un tensor de rango 2. A nivel de geometría diferencial, eso es una dos forma. En teorías más complejas o más ricas, donde, por ejemplo, el que genera el campo electromagnético, déjame ver si ahora se consigue escribir algo aquí. Eh, Déjame compartir un poquito acá, compartir la pantalla. A ver si se logra. Ya, listo. A ver si se puede escribir. No sé por qué no se puede escribir. Decía, a nivel de teorías, imagínate esta situación. Una carga eléctrica es un objeto puntual, ¿cierto? El campo que ella genera, tú lo entiendes como un vector, el vector electromagnético, ¿ya? Ese A que contiene el campo eléctrico y el campo magnético. El tensor electromagnético, perdón, el A son los potenciales. Quien contiene los campos es el tensor electromagnético, un tensor de rango 2, ¿ya? Entonces tú vas pensando, objeto de dimensión cero genera vector de potenciales y los campos físicos están contenidos en un tensor de rango 2. Imagínate que yo tengo un objeto que no es de dimensión cero. Imagínate que tengo una cuerda. O imagínate que tengo una brana, un objeto de tres dimensiones espaciales, porque existe. O sea, se puede construir. Ese objeto de tres dimensiones espaciales genera un potencial de cuatro patitas, vamos a decir. ¿Ya? Esa es una cuatro forma potencial. Pero si tú quieres extraer los campos, entre comillas, físicos, generados por ese objeto de tres dimensiones espaciales cargado, ¿ya? Están contenidos en un tensor electromagnético, entre comillas, de cinco patitas. Eso es una cinco forma, ¿ya? Entonces, las formas diferenciales son básicamente generalizaciones de potenciales y de tensores electromagnéticos generados por objetos teóricos, claro, de más dimensiones. Una carga puntual no tiene dimensión espacial, no tiene ancho, largo, profundidad ni nada, es un puntito, ¿ya? Pero una brana, una D3 brana, es un objeto que tiene tres dimensiones espaciales. Eso es básicamente un volumen moviéndose en el espacio-tiempo y está cargado. Entonces, potencial y campos físicos empiezan a aparecer en objetos matemáticos de más rango. Esas son las formas diferenciales. Y toda la... Entonces, sí, dime. entonces la D3 es una cuatro forma. El potencial de la D3 es una cuatro forma, sí. Y su tensor El de la electromagnético D, es una cinco forma. Es una cinco forma su campo, su tensor electromagnético. ya, la D5 sería una seis forma. Una seis forma y su tensor electromagnético sería una siete forma. Pero hay un Ah, detalle ya, curioso. entonces, Hay un detalle ya, curioso, como estás trabajando en 10 dimensiones y estás trabajando en cuerdas, ajá, empiezan a aparecer los duales. ya, Porque este objeto que necesita 5 dimensiones para vivir, o 6 o siete ujú, dimensiones para vivir, tiene su dual, que ocupa el espacio complementario.
O Los sea, campos el objeto, escalares, el espacio interno. no, me refiero, imagínate que tienes un objeto de 7 dimensiones espaciales. El potencial que Ya. generaría tiene 8 patitas, ya es una 8 forma. Eso genera un campo, un tensor electromagnético de 9 patitas, ¿ya? Pero el dual de ese objeto de 9 patitas, para completar las 10 dimensiones, tiene una dimensión nada más. Ah, ya. El dual es Entonces, lo que completa todo, con las lo dimensiones. que necesitas para Eso se completar. llama, Ya. exacto, eso se llama dual de Hodge. Eso es geometría diferencial. O sea, te estoy hablando en el contexto de la holografía, pero eso de ahí es geometría diferencial. Existe. Si quieres hacer teoría de campos topológicos, eso existe. O sea, si tú trabajas en una especie de superficie de 2 o 3 dimensiones, que es donde se trabajan teorías de campos topológicos, siguen apareciendo ese tipo de cosas. Las formas en una dimensión, sus duales, hay algunos que se llaman autoduales porque la forma tiene su dual y la propia forma tienen el mismo rango y es así. Tú puedes escribir toda la teoría electromagnética usando geometría diferencial. Las 4 ecuaciones de Maxwell se convierten en dos. Una para el dual y otra para el que no es dual. Ya, Ujú, ya ujú, entendí. Gracias. ujú. Vale. ¿Alguna otra consulta por ahí? Listo. Bueno, sería todo, creo. Y bueno, gracias por atender y ya nos vemos. Ahí pactamos con Esteban cuando se puede hacer la siguiente charla virtual de esto. ¿Sí? Listo, muchachos. Gracias. Nos vemos.